Muy bien, vamos a comenzar entonces. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Noé Tejeda y pues les agradezco a todos por acompañarnos a otro evento más que organizamos pues, en el GECAR, en el Grupo de Estudios Culturales Antonio Rubio. El día de hoy vamos a realizar la presentación del libro de Revoluciones Anímicas con nuestro amigo y compañero, amigo de la casa del GECAR, Samuel Hernández Huerta. En ese sentido, vamos a hacer la presentación del texto, vamos a hacer unos comentarios al respecto y pues bueno, para quienes no lo conozcan, voy a hacer una breve semblanza del autor. Samuel Hernández Huerta, psicoanalista, escritor y editor. Sus ejes de trabajo clínico y de escrituras se han focalizado en los cruces del psicoanálisis con la psicología crítica, la psicopatología, la antipsiquiatría y la salud mental, no dejando de lado el espectro político que atraviesa cada propuesta. Fundador y editor de las plataformas de escritura Esquicia, revista de psicoanálisis, filosofía y ciencias sociales, y de la editorial mexicana psicoanalítica El Diván Negro. Este, También es autor de los libros Aflicciones del alma, Melancolía, naufragios y desastres del cuerpo, el libro El péndulo del fármaco, Pasión, enfermedad, cuerpos, el exordio al Aero Salvaje, ¿verdad? Y a su vez es compilador de los textos de la función del pago en la práctica analítica y la psicología contra sí misma y la crisis en la psicología. Le agradecemos bastante que haya aceptado nuestra invitación para realizar la presentación del libro. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Quisieras mencionar algo, Samuel, antes de iniciar? No, pues muchas gracias otra vez pues vamos empezando, ¿no? Sin tema y directo, ¿no? Ya estamos ¿cómo se llama? Estamos en tiempo y calientes, ¿no? Así que, Muy bien. dale. Y para mejorar el clima en este momento. Anda. Muy bien. Pues bueno, voy a comenzar yo. Eh, pues bueno, me toca brindar las primeras palabras en torno a este texto de carácter revolucionario. Y digo revolucionario no como un adjetivo decorativo, sino en su sentido más literal. Un texto subversivo, abiertamente panfletario, que nos invita a estar atentos a los momentos en los que las revoluciones anímicas se presentan. Esas revoluciones, nos dice el libro, no aparecen en cualquier lugar, aparecen sobre todo en el campo específico de disputa del síntoma. El síntoma, las producciones sintomáticas, ahí se juega hoy una batalla por el poder. Un poder que el texto nombra como psicocapitalismo, es decir, todas esas tecnologías y dispositivos de control a través de los cuales el capitalismo ha colonizado también la vida psíquica y lo ha hecho con múltiples mascaradas. Neurocapitalismo, neurocentrismo, psicoanalismo, psicología psicoanalítica, etcétera, etcétera, ¿no? Todos aquellos discursos psicologistas que encontramos, por ejemplo, en las redes sociales. Distintas semánticas, distintos instrumentos conceptuales, pero un mismo objetivo, reintroducir a los sujetos en el campo de la normalidad. O como bien se ha dicho, en el campo de la normopatía. Frente a eso, el texto propone una fuerza antagónica, no una técnica, no un manual, no un protocolo. Propone Eros. Eros como potencia indómita, salvaje, incapaz de ser domesticada por esos discursos. Un Eros que ni siquiera puede ser completamente capturado por el campo amoroso. Ese campo cuidadosamente vigilado por el heteropatriarcado, como bien lo sabemos, ¿no? Y es ahí donde el psicoanálisis tuvo y tiene el privilegio de haber descubierto al sujeto del inconsciente. Un sujeto que, aunque algunos puedan pensar como irremediablemente atrapado en las redes del capital, no puede ser abandonado a un pesimismo academicista, que en política no produce nada. La política no puede sostenerse en dudas infértiles. Y es en este punto donde Samuel entra en escena, no solo con conceptos, sino con prosa, con imágenes, con paisajes, paisajes revolucionarios. Y ahí reside, creo yo,
la potencia de su estética, porque la política no necesita siempre un corpus teórico exageradamente concienzudo. No es mediante una razón impoluta y pura como uno se subleva. No reniego de la razón, pero sí de sus trampas. Y Samuel es especialmente avispado para detectar esos laberintos en los que la razón se vuelve un obstáculo. Es en la tecnología estética donde aquí se ejercita la sublevación. Y ahí donde el deseo es donde el deseo vuelve a ponerse en juego. Un deseo que no tiene objetos, pero se construye como un lugar, como un paisaje que puede ser habitado. Y en este sentido, y lo confieso como fan de Marvel en algunas cuestiones, pienso en esa idea mutante que me agrada bastante. Militantes del inconsciente, los militantes del inconsciente necesitamos prefigurar un espacio, un lugar, y jugando con esto, nuestra propia Genosha, ¿no? En algún punto. Una utopía para los mutantes psíquicos, para los anómalos, para quienes resisten a integrarse a la ortopedia psicológica. Para ello, Samuel recupera espacios que aún conservan un halo de misterio: las drogas, la ética animal, el arte, la escritura y también el desconocimiento que puede producir el síntoma. Por eso, sus palabras recobran importancia en estos tiempos convulsos, tiempos donde las contradicciones se tensan cada vez más, donde parece imposible siquiera imaginar un lugar mejor. Por eso, este libro nos deja una invitación clara: no temer a las revoluciones personales para evitar catástrofes mundiales. Muy bien. Bueno, ahora nos va a acompañar nuestro compañero Carlos Zavala. Carlos, si gusta, puedes activar tu micrófono. Carlos, ¿nos escuchas? Estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Volvemos enseguida. ¿Qué pasó con el compañero? ¿Sigue vivo? Sigue por ahí. Estamos teniendo un problema con su conexión. Bueno, eh, lamentablemente en este momento, pues bueno, no vamos a poder continuar con la presentación del compañero. ¿Te parece si tomamos la palabra, Samuel? Sí, 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 pues ya, está Andrés ya bien prendido, son los compañeros también, yo estoy, ya había calentado, entonces, gracias. Creo que hay que entrar al tema, ¿no? Directo, pues, como decía hace un momento y que me parecía muy interesante, ¿no? Como fan de Marvel, pues saben que, por ejemplo, Andrés ha levantado la manita. Andrés, adelante. Bueno, yo escribí algo eh,
Epa. Curiosón, algo curiosón que ya no he conoce, pero me voy a permitir leerlo. Eh, bueno, fue una primera impresión de tu texto, ¿no? Dice así, Néstor Cohen, el filósofo marxista argentino, dice que le molesta mucho cuando en eventos como este, en vez de diálogo entre quienes hablan, más bien parecen monólogos que se suceden los unos a los otros, donde el que sigue hace tabula rasa de lo que dijo el anterior. Bueno, yo haré tabula rasa de lo que dijo en este caso Noé, que me precedió, y no porque no me interese lo que dijo, sino por los tiempos. No quiero usar más tiempo del previsto, ¿no? Lo que planteo es paradójico porque en este momento me interesa más lo que yo tengo para decir que lo que dijo en este caso Noé, ¿no? Y sin embargo me centraré en lo que yo quiero decir a razón de no usar de más la palabra y cederla a otros y a otras. Bueno, el rapero español Chollín, en un video donde habla de sus 10 raperos favoritos en español, menciona como un rapero llamado Satu percibe el mundo diferente a él y por eso le gusta el rap. Bueno, después de este preámbulo así curioso, extraño, a ver, se me trabó el celular. Bueno, a ver, Samuel, tu forma de pensar, de escribir, de existir son diferentes a las mías. Tus referencias teóricas de la French Theory son muy diferentes a las mías. Si acaso solamente compartimos a Althusser, ¿no? Bueno, lo voy a decir así tal cual. Me molesta tu escritura, me molestan tus referencias teóricas, me molesta no entenderte porque pese a que no te entiendo y por eso me molesta. Inclusive puedo asegurar que esto va más allá de una mera molestia, e inclusive siento odio, ¿no? Porque tu escritura, tu estilo, el contenido de ella, me confrontan, me conmueven, me movilizan, rompen mis esquemas de arriba abajo, ¿no? Y por eso quiero yo preguntarte tres cosas fundamentales, ¿no? Que creo que pueden abrir diálogo. ¿Por qué escribes? ¿Para quién escribes o para quiénes escribes? ¿Y qué propones? Bueno, pues muchas gracias por el tiempo. No, entramos, pues, entramos duro. Gracias, No querido puede ser, Andrés. no puede ser de otra manera. No, 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 el mundo no es para tibios, no, que el mundo sea un incendio definitivamente. Hay un verso de Paul Auster en su poesía que dice, mi cuerpo es una mecha. Y de ahí deviene parte de la apertura, que es en un estilo de manifiesto, ¿no? El libro, hay que decirlo, es un manifiesto, pero es un panfleto. En este caso, a diferencia de otros trabajos, no hay un modus operandi académico que intente eso, no importó un carajo en esta ocasión, porque lo que necesitamos es un panfleto, ¿no? Es decir, algo que pueda circular, que pueda jugarse, que puedan pensarse otras posibilidades, ¿no? De la escritura. Y en este preámbulo, quien tenga el gusto de leerlo o el ánimo para interrogarlo, justo planteo estas visiones, ¿no? Como somos un pueblo que falta, ¿no? Recordando ahí al asunto de, creo que es Paul Klee, ¿no? Decir que somos un incendio, es decir, la metáfora del fuego está continuamente y cierra con una de las frases que quizás he utilizado desde el penúltimo trabajo que fue el de Exordio, ¿no? Siempre feroces, salvajes y valientes, ¿no? Ese es como el lema de protesta. Ante esa pregunta, la cual de hecho comienza precisamente el libro con un epígrafe de Helen Sixus sobre la escritura, eh, ¿por qué escribo? Porque necesito escribir, ¿no? Como una especie de necesidad, es una realidad. Es un lugar donde uno en este caso yo pude encontrarme un espacio para ejercitar el pensamiento, ejercitar las pasiones, pero también tramitar los enojos, ¿no? Los odios, lo que uno repudia, las disputas, ¿no? Lo que uno se contiene, eso que a veces se podría canalizar en un tratamiento terapéutico, clínico, eh, que podría ser la mejor vía para medianamente despejar el inconsciente, eh, no queda de lado, pero creo que en mi caso y en algunos temas, la escritura, lo decía ayer a una persona, no es
tanto que nos salve, ¿no? Sino que nos pueda volver a traer a este mundo, pero no a este mundo para nacer, sino nacer de otra manera, ¿no? En ese sentido, también la metáfora del nacimiento se asocia mucho a que el hecho de que uno esté viviendo en este mundo no significa que esté vivo, ¿no? Tendríamos que pensar bastante en la pulsión, en el campo del erotismo, ¿no? En la erótica, en la erotología, en sí, en el nombre de ellos, para poder situarnos en ese campo de batalla, de acción. Justo antes de comenzar de manera formal, hablábamos de este penar, ¿no? De este mundo tan hostil, agresivo, violento, que cada vez se agudizan estos fenómenos, ¿no? Y esos no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos decir que somos insensibles, porque nosotros somos atravesados profundamente por todas las acciones sociales, ¿no? Y toda la acción social es inevitablemente política, ¿no? Y entonces, aquí, cuando venimos a la segunda interpelación, para quien escribo, uno podría remitirse mucho a aquellas primeras páginas del Antiedipo, ¿no? Escribimos para tal, para cual, y etcétera. Pues yo creo que escribo, evidentemente, pues para mí, y no es un gesto egoísta, pero es una forma de tratar de organizar un poco, ¿no? El mundo, porque ustedes me conocen un poco más, ¿no? Aquellos que no me conocen, soy una persona un tanto desorganizada en el sentido del pensamiento, o eso yo he considerado en mi propia percepción, y nos ayuda como también a hacer otro tipo de estrategia de recomposición. Voy a cambiar ahora de reorganización a recomposición, porque dejo pistas, porque ahí hablamos de la recomposición de los estados del ánimo, otra palabra que vamos a hablar más adelante. Y también, pues para los otros, definitivamente, ¿no? Para los sordos, para los mudos, ¿no? Para los muertos, para los infames, para los discapacitados, ¿no? Para los locos, para los criminales. Esa gente me interesa más que los intelectuales, la gente que es fría del pensamiento. Me interesan más aquellos que se han desbordado un poco, ¿no? Ejemplo de ellos está al final un ensayo, ¿no? Zócalos del Arrabal, que es un texto que apareció en la revista de Marxismo y Psicoanálisis, que es también un texto medianamente surrealista, porque está en ese tenor, en un diálogo entre Panero y Artaud, ¿no? Es decir, toda esa frontera que se logra sacar completamente de la esfera de lo psíquico, ¿no? De lo mentalizado, de lo psicologizado, y rompen barreras para producir otros zócalos, ¿no? Tercera, también, con eso digo, bueno, para mí, para otros, ¿no? Pero creo que el público que yo desearía que me leyera serían ellos, ¿no? No pienso que me lea alguien del campo, del gremio, no me interesa eso, ¿no? No es mi asunto. Y ¿qué propongo? Es una pregunta muy importante esa para mí porque continuamente cuando estamos escribiendo o intentamos y volvemos a intentar, no importa cuántas veces estemos agotados, cansados, cuando hemos tenido caídas, ¿no? Recaídas, altibajos, picos, nos volvemos a levantar, ¿no? No importa de dónde tengamos que producirnos otra vez, ¿no? De regenerarnos, se lo decía hoy a alguien, por ejemplo. La capacidad de recuperación, esa es una de las formas que quisiera que se pudieran como eh, localizar o encontrar cuando trato de socializar parte de lo que escribo, ¿no? Que todo lo que escribo también es una deuda completamente de otros pensadores, ¿no? Contemporáneos y contemporáneas que están a galope seguramente en estas líneas de estudio, ¿no? Lo que podríamos llamar unas políticas del malestar, lo que podríamos llamar los estudios locos, lo que podríamos llamar una nueva antipsiquiatría, lo que podríamos hablar un psicoanálisis de izquierda o un fredomarxismo, ¿no? Que en cierta forma son los hilos que van como tejiendo este panfleto. Y la propuesta, creo, en primera instancia, así como lo primero que se me ocurre hablar, es que la propuesta es pensar y conducirnos de otra manera, ¿no? Por las vías que nos lleve el deseo, ¿no? O sea, y eso se vuelve muy delicado y también se vuelve, en suma, somero, ¿no? Porque uno dirá, ay, qué lindo se oye, pero ¿cuáles son tus líneas del deseo, ¿no? ¿Cuáles son tus potencias? ¿Cuáles son tus fuerzas? Y uno podría pensar muy bien acá con Spinoza que también hay que ver cuáles son tus movimientos. ¿De qué me sirve tener un montón de energía acumulada si no puedo descargarla? Aquí se puede leer con Spinoza, se puede interpretar con Freud, ¿no? Se puede pensar con los modelos también de la ciencia energética, bueno, de la energética, pero al final es cómo estos elementos, ¿no? Como la potencia, la fuerza, el movimiento,
pueden producir un efecto que en gran medida nunca va a ser hacia sí mismo, ¿no? Siempre hay una salida, siempre es con otros. Y eso es una de las intenciones, que ese es un estilo que uno intenta, trata, ¿no? De producir con otros, un estilo también. La intención, la propuesta es generar otros modos de pensar. Y no solamente de pensar, sino también de sentir, ¿no? Y de ser afectados por el entorno, por nuestra relación con el mundo, ¿no? Entiéndase amigos, pareja, eh, relaciones con nuestras compañías animales, ¿no? Con todo, pues, ¿no? Con nuestras relaciones, incluso de carácter con el saber, ¿no? En gran medida lo que trato de decir es encontrar otros modos de relacionarnos o de identificar una relación ética con nuestra verdad, ¿no? Que al final esa es una de las intenciones. Y cuando eso sucede, nos permite entonces, me parece a mí, ¿no? Cambiar de lugar, descentralizarnos. Y si hay un cambio, ¿no? Si hay un canje de nuestra relación con la verdad, seguramente también habrá un canje con la interpretación, ¿no? Con lo no dicho, con lo que se pretende decir. Y en cierta estela de esto, también se me ocurre ahora decir que esto es una de las funciones de un análisis, ¿no? Porque un análisis, o lo que orienta, por lo menos en el dispositivo clínico, sería reconocernos en un lugar con la verdad, ¿no? Y esa verdad no está limpia, porque para esos tránsitos aparece el malestar, la queja, ¿no? Incluso el síntoma, incluso la misma locura como una defensa. Y esas son formas también. Creo que esa sería como la respuesta, ¿no? De manera sintética. Con eso yo respondo, Andrés. No sé si haya una intervención o doy otro paso. Bueno, vamos a esperar si alguien quiere hacer algún comentario que quiera abonar a esta discusión, si no, para ya dar la oportunidad de que expongas. Y que me explaye. Ujú. ¿Alguien con toda confianza puede levantar la mano y abrir su micrófono? Bueno, bueno, vamos a darle entonces, Samuel. Va, entonces, tomando creo que de partida lo que dejó abierto Andrés, que fueron preguntas directas y personales, hay que decirlo que el texto es personal, ¿no? El texto es personal. No, no fue en este caso, hay algo que me frena aún escribir en primera persona, directo, pero esto lo estoy intentando hacer en Rebeliones Psíquicas. Así que, bueno, yo podría decir que el texto está armado de cuatro piezas, ¿no? Un preámbulo, que es decir, una serie de un pequeño manifiesto a modo personal. El segundo es que el apartado uno nos va a llevar al asunto de las sublevaciones, ¿no? Y que vamos a encontrarnos con la noción de rebelión psíquica, vamos a encontrarnos con el asunto del organismos mutantes, ¿no? Que es una de las metáforas que quizá me interesaría a mí retomar y que quiero decir desde el inicio que no es una cosa nueva, solamente estoy pensando junto con otros y que cuando uno la piensa, alguien ya la había dicho y seguramente mientras tenemos esta conversación, alguien está pensando algo similar, ¿no? Después tenemos el apartado de estratagemas, que es el apartado donde abrimos algunos lugares para pensar, bueno, cómo vamos a atendernos, ¿no? Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a disputar desde una vía revolucionaria en el sentido del inconsciente, que es algo que es, o que intentamos que sea incapitalizable, ¿no? Que es algo que el propio psicoanálisis o la lectura política del psicoanálisis, inaugurada con Gross, luego Marcuse, perdón, con Wilhelm Reich, Marcuse, quizás son los más importantes. Aquí como pequeña nota a pie de página, Otto Gross es uno de los psicoanalistas, ¿no? De primera línea y quizás uno de los que fue más subversivos, ¿no? Una antesala al malestar en la cultura, una antesala al trabajo de la revolución sexual, ¿no? Es decir, estaba gestado con este agente, un personaje que estaba vinculado a la literatura, a la bohemia, a la anarquía, ¿no? Claro, no es el perfil que uno podría decir para todo, porque vamos dialogando con otros, ¿no? Y la relación, vamos, de carácter política, social, pero a su vez con este inevitable lazo
con lo clínico, ¿no? Que es una parte fundamental. Y aquí quienes me hayan escuchado antes, pues estoy hablando de que el psicoanálisis contestatario ante la psicología capitalista, ante la psicologización, y aunque haya esfuerzos de psicologizar o hacer una psicología psicoanalítica, ¿no? Como lo ha señalado también Robert Castell, el psicoanalismo, pues el psicoanálisis resiste, ¿no? Y trata de articularse para pensar de otra manera los modos en que un sujeto se vive con el mundo, es decir, las formas en que hace usos del síntoma, podríamos también leerlo así. Al final tenemos un tercer apartado, ahorita hablaremos un poquito de ello, que se nombró como agenciamientos. Y en esos agenciamientos se plantean tres, ¿no? Uno es nuestra relación ética animal, ¿no? Nuestra relación ética animal con la presencia de lo animal. Hablando ahí, por ejemplo, de que cuidado porque nuestra relación con toda esta vía romántica, ¿no? Del cariño, del pet friendly, no hace más que instalar otra ideología, ¿no? De opresión y de ponerle un tanto edulcorante a cuestiones atroces, ¿no? Ahí, por ejemplo, se intenta expresar y compartir el concepto de fetichismo naturalista que es de Hatzibe-Minor. Y luego tenemos un texto vinculado a la escritura, ¿no? Como una posibilidad de fuga, que es el diálogo que hablábamos hace un instante sobre Panero y Artaud. Y luego viene un pequeño, un detalle ahí. Es un texto un tanto extraño porque es sobre los venenos, no es nuestra relación con las drogas, a partir de una experiencia personal y cómo podríamos también situar otros modos de recuperación, ¿no? Por no decir la palabra medicalización, y que tiene una frontera muy delgada, porque saben que el uso de las drogas en México es complicadísimo, ¿no? Y también depende mucho de cada ciudad. Pero acá no hablo de las drogas, del narcotráfico, no me refiero a ello, me refiero al uso protésico, ¿no? No, sí, protésico de prótesis, este, con la finalidad de la disminución del dolor, ¿no? Es decir, una relación erótica con la droga. Todo esto, que son realmente pocas páginas, están atravesadas por lo que les comparto como lo que se podría decir las revoluciones anímicas. Las revoluciones anímicas no es otra cosa más que agitar, ¿no? Los estados del ánimo. Entiéndase eso, ¿no? Incluso lo digo por ahí textualmente, ¿no? El interés o la intención de esto es la agitación de los sintomáticos, de los enfermos. Eh, de hilo común, un tema que podremos leer es, lo voy a decir como de algunos asuntos, ¿no? Por ejemplo, la política de los sintomáticos, que la recupero de Diego Stulbar y Emiliano Exposto, las políticas del malestar, que es un conjunto ahora de textos, ¿no? De propuestas como Santiago López Petit, textos incluso como los de Estudios Locos, los diarios, ¿no? Por ejemplo, de la locura, que ya lo habíamos visto en la literatura realmente, pero se empiezan a formalizar como una bandera, ¿no? Como una acción de protesta, una acción contestataria ante el orden de la normopatía, es decir, del estado de la normalidad. Eh, Cuando entramos en estos ámbitos, damos entrada también a decir que entonces la revolución anímica está concentrándose no solamente en los estados del ánimo, sino en la relación del alma, ¿no? O del psique, o del psiquismo, que es la palabra, no hablo del inconsciente, hablo del psiquismo, ¿no? Entonces, se empiezan a abrir ahí los tentáculos de este panfleto y la lucha se vuelve tal vez algo más simple, que es una disputa otra vez más contra la psicología capitalista y los dispositivos de psicologización. Dispositivos que están instalados en el complejo psiquiatría, psicoanálisis y psicología, y que a su vez decantan en esto que conocemos como salud mental o como lo podríamos también aglomerar, el dispositivo de la salud mental. Entendiendo dispositivo, ya saben, a la clásica, ¿no? Como la vieja confiable, como toda la serie de elementos y sus relaciones en común para producir un efecto, ¿no? A grandes rasgos. Claro, en este sentido, el dispositivo de salud mental estaría instaurado con una finalidad que ya ha sido acaparada por el capitalismo, ¿no? En este caso podríamos hablar del, eh, eh, bueno, el psicocapitalismo es el concepto que les propongo. Solly Ronig habla del inconsciente capitalístico. Tenemos un juego de los
de los inconscientes, ¿no? También que han sido o han intentado ser capturados. Y esto se puede leer, ya saben, con el clásico del Esguatarí, que se puede leer también con Bifo Berardi, con el tercer inconsciente, y a su vez con la inauguración del inconsciente freudiano, ¿no? Esto no significa que el inconsciente es una invención de Freud, ¿no? Ya estaba, el inconsciente ya se había hablado, pero son como territorios que han estado como tratando de movilizarse contra el poder y que se quiere instalar o intenta instalarse en el psiquismo. ¿Cómo pasa esto? Pues bueno, en nuestra década, en nuestros últimos 20 años, hemos visto un mundo sumamente acelerado, hemos sido partícipes de ver es una inmediatez, ¿no? En la producción tecnológica. Nos ha tocado también ver nuestra relación anímica con los algoritmos y lo digital, porque esto hay que decirlo. Podremos quejarnos de la inteligencia artificial, de todo lo que querramos decir, ¿no? Es decir, no hagamos una moralidad de la tecnología, porque esto no es nuevo. La ciencia ficción se nos había adelantado muchísimo. Recordemos la clásica novela de Philip Dick, ¿no? Sueñan los androides con ovejas, ¿no? Blade Runner, toda esta serie de, de literatura, ¿no? Incluso la cyberpunk, ¿no? También nos va a dar pistas que esto ya está aquí, que ya está aquí, y que entonces que no nos caiga de sorpresa creer que alguien realmente se enamora de algo que está frente a la pantalla, como si fuese muy distinto cuando uno se enamora de alguien, como si no fuesen algoritmos del otro, como si no fuesen producciones imaginarias, como si no fueran idealizaciones, que toda nuestra construcción social, histórica, evidentemente, y tecnológica, nos ha llevado a ello. Todo lo que vemos con Elon Musk es una locura, sí, y es una locura que está encarnándose y que también se desea en muchos casos. Yo recuerdo mucho porque es una de mis películas favoritas, pero saben que Her tiene esta relación, ¿no? Al final, Samantha se une con otros agentes para ampliar el amor, que en cierta forma es lo que plantearía Silvia Ons, que muchos estamos en desacuerdo con esa noción de comunismo sexual, ¿no? Porque pareciera que entonces se vuelve a viralizar y volvemos al mismo problema, la incapacidad de reconocer una posibilidad de complementariedad o de unificación real, y más bien queremos evitar esa escisión, ¿no? Esa cicatriz con el mundo, por no entrar en el concepto de un sujeto dividido, pero en cierta forma estamos cicatrizados por el nacimiento con el mundo, ¿no? Y esa salida al mundo nos exige nacer otra vez como nacer más fuertes, nacer enamorados, nacer alegres. Es decir, cuáles son los modos de existencia, las estéticas del vivir. Y pues aquí entran los estados del ánimo. Estado del ánimo, uno puede pensar también que es una palabra muy de psicología, pero recordemos que los estados del ánimo tienen que ver con los estados también del alma, ¿no? Con las pasiones principalmente, la alegría, ¿no? Las tristezas, que son las más relevantes, porque pues esas son las que nos ponen en marcha. Quizás también algo de lo que podría decirse de este panfleto es que el armado final, es decir, ya como la decisión de la organización, intenta volver al asunto del psiquismo, no dejarlo centralizado en un saber del inconsciente inaugurado por el propio psicoanálisis, porque aquí viene muchísimo lo que hablábamos en la apertura de hoy. Eh, el psicoanálisis tiene muchas líneas. El psicoanálisis sabemos que es un método y que su principal chamba es el inconsciente, ¿no? La escucha clínica, la escucha del malestar, etcétera. Eh, y yo lo planteo por ahí en otro texto que acabamos de publicar otros compas y yo, que somos obreros del inconsciente. Es decir, ok, hay trabajo, ¿no? Hay un trabajo que se hace en un sentido de destrabar, ¿no? Los elementos que puedan liberar, ¿no? Descomprimir, reconocer todas las vías que podría tener un deseo. En ese sentido hablamos de que la represión no suceda, ¿no? En tanto que sea algo que empuje al deseo. ¿Y qué pasa con esto? Que el psicoanálisis no está exento de ser capturado por el capitalismo. De hecho, en la historia del psicoanálisis saben que la política siempre fue una especie
piedra incómoda, ¿no? No se hablaba de eso. Y no fue sino hasta que, ahí sí, los de la izquierda freudiana hablan, en este caso me refiero a Wilhelm Reich, pero antes está Otto Gross, quien les insisto que intentemos por ahí acercarnos, porque hay pistas que este radical, ¿no? Le había arrojado a Freud. Ejemplo de ello, y muchos adeudos que podríamos tener con la figura de la anarquía, hablando de la anarquía, de este compadre, oye, chiquitino, este, digo de la anarquía porque era un sujeto cercano a la anarquía y tenía unos principios sobre el matriarcado de Bashoff. Es decir, si ahorita hay tensiones entre el psicoanálisis y el feminismo, eh, hay que decir que se había advertido. Claro, lo dijo un compañero que estaba formado con las compañeras, pero el guiño estuvo ahí, decirle, oye, hay que ver para otro lado, no todo se trata de penes, Freud, no se trata nada más de usted, no se trata nada más de un padre, ¿no? Porque claro, quienes tengan la lectura marxista saben que la abolición de la familia en cierta forma también atenta contra la propiedad privada y que a partir de ahí entonces la gran crítica del Guattari, la que conocemos eh, de manera también, vamos, como el campo general, es que ahí también se produce el teatro edípico, ¿no? Que es la crítica de ellos. Bueno, todos estos detalles estaban ya instalándose. Alguien le había señalado a Freud que tenía que ver a la política y que tenía que ver su alrededor y que ahí estaban los efectos del malestar psíquico. Y eso es muy importante, porque entonces todos esos elementos que al día de hoy aquí las posiciones se dividen, ¿no? En la posición de que alguien es clínico y no voy a salir del consultorio porque no es mi chamba y entiendo los problemas sociales y yo atiendo a sus efectos. Pues sí, pues qué padre, ¿no? Es como decir que voy a rehabilitarme, pero cuando uno cierra la puerta del consultorio, como dice el microcuento, ¿no? El capitalismo seguía ahí, no, no deja de estar. Uno puede ir a una sesión, puede pagar la cantidad que sea, y sí hay un espacio de descompresión, vamos a decirlo así, para quien tiene la capacidad económica o la posibilidad económica o el poder adquisitivo. Recordemos que también mientras esté instalado el dispositivo de la clínica o el dispositivo de la salud mental, el psicoanálisis, pues va a estar regulado por esa vía, ¿no? Aunque el psicoanalista en otra ética, en otra política, cuando se instala en la política, tiene posibilidades. Pero el psicoanálisis, y esta fue la gran crítica quizás de Leon Rosinger, ¿no? Del psicoanálisis aburguesado o el aburguesamiento, y también la de Robert Castell, el psicoanálisis. O sea, y los dos dicen, a ver, morros, tenemos que pensar que este dispositivo que hemos trabajado está siendo capturado, ¿no? Y las críticas son incisivas. Mientras no se dé cuenta el psicoanálisis que tiene que involucrarse en el campo de la política, vamos a estar un tanto fallidos, ¿no? Y entonces estas piezas, conforme ha pasado el tiempo, están retomando fuerza. Fíjense que hablamos en los agitados 70 finales, como esa temporada, ¿no? 60, 70, también con el tema de la antipsiquiatría, que voy para allá ahora, ¿no? Porque el panfleto se llama Revoluciones Anímicas, que es como un campo general que les acabo de compartir. Psicoanálisis, que entendemos que es un método, pero también una crítica al psicoanálisis aburguesado, ¿no? Aquel que es un psicoanálisis psicologizado, una psicología psicoanalítica, también me atrevo a decir, que es la que opera. Y opera porque hay toda una serie de dispositivos empresariales de la formación, de la psicoeducación, que nos dicen, ah, usted puede estudiar psicoanálisis en 10 años y ya va a ser psicoanalista. Y la crítica sabemos que no pasa por la experiencia, por el gran trabajo que han estado haciendo en apertura y luego Apolo, ¿no? Ah, muy bien, entonces yo puedo hacer una maestría en 2 años, soy psicoanalista. Claro que sí. Venga y certifíquese con nosotros. Entonces, también el tema de la formación se ha ido mercantilizado y a consecuencia, pues los efectos los vemos en la clínica. Hay una pista clave, me parece. No se trata de que la gente quiera ir más a terapia. La gente va más a terapia porque lo dice un reel, ¿no? Porque está de moda, para empezar, porque es el autocuidado, pero no es el cuidado de sí, es el cuidado narcisista de sí, que es algo que trabaja Noé, por ejemplo, ¿no? Nuestro compañero. O sea, el individualismo en una expresión más rebajada, más sutil, más seductora. En lugar de socializar el malestar, no.
vaya y rehabilítelo. En la mañana estaba escuchando en el radio un programa que realmente no es de mi interés, pero por azares lo estaba escuchando, ¿no? Porque estaba donde estaba, que se llama Fernanda Familiar, me parece. Y bueno, saben que ahí hay como algunas secciones y hoy fue una psicóloga que ofrecía 4 sesiones para descartar los asuntos, ¿no? Y hace una semana, porque fue el mismo día que estaba, fue una psicóloga y ella ya no da terapia. Ella ofrece un programa que tú puedes ver en tu casa para trabajar con adolescentes. Bueno, ay, los psicólogos, vamos a decir los psicoanalistas, ¿cómo hacen esas cosas? Pero ¿qué acaso el psicoanalista también no hace en gran medida eso? Es decir, no es cómplice, testimonio o actor. Incluso nosotros seguramente lo hemos hecho, ¿no? Pueden ser errores técnicos, sí, obviamente. Errores de lectura, sí, también. Somos culpables de ello. No se trata de culpa, pero si hay toda una lectura histórica, hay algunos temas que digo explícitamente que no son errores, son descuidos políticos del psicoanálisis. La salud mental, por ejemplo. No es que el psicoanálisis esté peleado con la salud mental, es que se descuida el aparato y su relación con la salud mental. Y situémonos en México, no vayamos a hablar del trabajo que tienen en España o en Argentina o en Colombia. Las políticas, los malestares, claro, son comunes, pero cada territorio también produce sus formas de mantenerlos, normarlos, castigarlos, ¿no? Las acciones punitivistas del psiquismo, y también a su vez, en gran medida, el psicoanálisis ha sido contestatario por todos lados. Uno puede hacer un mapeo, por ejemplo, en X ciudad, en X país, quien no tenga el libro y quien guste, el libro de Psicología, Psicoanálisis y Marxismo, editado me parece en el 2017, de David Pavón con Ian Parker, nos hace todo ese recorrido a nivel cuasi mundial. Es decir, ahí tenemos una pista de cómo ha habido las posiciones del psicoanálisis reaccionarias, ¿no? En estos recursos que les digo que el psicoanálisis es reaccionario y que hay descuidos políticos del psicoanálisis, también intento decir lo siguiente, que déjenme irme a mis anotaciones, por aquí lo tengo en la manita, ahí está. Que no basta con criticar, sino habría que pensar dónde están estos descuidos y qué se podría proponer, ¿no? Que es algo que también interpelaba Andrés. Esto de jugar con palabras, que no es una cosa novedosa, hay que decirlo, ¿no? O sea, siempre estamos tratando de producir nuevas palabras. A mí me parece interesante proponer, me parece que también nos habilita a flexibilizar el régimen, ¿no? De la clásica escritura, de que se debe citar, de que usted no tiene derecho a proponer, pero ¿por qué no? O sea, porque no puedo vender 5.000 copias de un libro, porque no soy francés, porque no soy blanco, ¿no? Porque la casa editorial no es auspiciada bajo un sello enorme, con grandes capitales heredados. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, la diferencia tiene que ver también con todo el dispositivo de la escritura y su materialización, no solamente como un panfleto, sino también las formas de socializar, ¿no? Y esa es una parte crucial para mí, porque entonces, déjenme aquí, les voy a buscar la cita, porque la necesitamos, porque son 3 temas de los descuidos que les decía, eh, y que no son errores, ¿no? Porque, lo voy a citar, uno de los grandes logros de la psicología capitalista o psicocapitalismo es haber aburguesado, mercantilizado y a su vez despolitizado. Digo despolitizado porque no es que el psicoanálisis sea político, no es que sea alguien que esté ajeno a la política. Se ha intentado despolitizar. Lo que pasó hace poco, ¿no? Con esta situación democrática en Francia, los intentos de continuos de demeritar, no será el tema de hoy, la posición de la ciencia con el psicoanálisis, los intentos por tratar de minimizar los efectos de un análisis. Es decir, el psicoanálisis siempre ha encontrado puntos de fuga, y eso es una realidad. Entonces, no se trata de que no sea político, lo que intenta el capitalismo es despolitizarlo. Eso lo ha logrado, por ejemplo, con programas de maestría, lo ha logrado con las certificaciones, lo ha logrado con la democracia, entrecomilladamente, académica que se puede eh, hacer uno psicoanalista por ver videos en internet, ¿no? Por comprar libros de psicoanálisis.
Y entonces se nos olvidan bastantes asuntos que son determinantes en el espacio de la formación. Es decir, todos estos efectos son del psicocapitalismo, también del psicomarketing o del mercantilismo del inconsciente, ¿no? Es decir, que se ha vuelto como toda una faena de venta continuamente. O sea, fíjense, pero que después de la pandemia, cuando nació este boom, este auge por rentarnos, vendernos, ofertarnos, ¿no? Como casi un capítulo de Black Mirror, en psicoanálisis explotó. Muchos canales, gente que intenta hacer influencer en psicoanálisis, ¿no? Montones de páginas que te ofrecen los servicios de estudios en psicoanálisis. Ahora hasta hay diplomados, ¿no? Que te ofrecen youtubers, ¿no? Y entonces toda esta nueva ola no está mal. No vamos a generar aquí una crítica si está bien o mal. No se trata de eso, es un efecto, porque lo podemos decir de la siguiente manera. Es necesario el análisis, ¿no? Y se han visto sus resultados, vamos a decirlo así, que las vías para intentarlo han estado ahí. No se trata de que uno quiera capitalizarse, porque es el asunto de la ideología capitalista, ¿no? O como lo ha dejado ver muy bien Brownstein, ¿no? La ideología y su relación con la psicología y la ciencia. Es decir, todo el campo de la ideología está tocadísimo y una de las grandes fuerzas de la ideología es el psiquismo, ¿no? La imagen también podría ser un segundo. Y quizá por ello, nuestra relación con el psicoanálisis, y con esta relación con el psicoanálisis lo voy a decir de manera muy, muy, muy abierta, me refiero al psicoanálisis de Freud, porque hay muchas líneas. No quiero centralizar una vez más a Lacan, es otro interlocutor. Hay muchísimas autoras, actualmente se están haciendo trabajos de recuperación de las pioneras, ustedes lo saben, con Elena Bravo, pero también se están haciendo trabajos de coordinación con las mujeres en el psicoanálisis por Raquel, ahí no me acuerdo el apellido de la compañera Raquel y Alejandra de la Garza. Entonces, hay cosas que están sucediendo. Y por ello, entonces, nuestra relación con el psicoanálisis es su base, es decir, Freud. Eh, Nuestra relación con el psicoanálisis se transforma continuamente en sus contrapuntos, el psicoanalismo, la psicología psicoanalítica y la política de la salud mental son elementos que deben ser considerados dentro de los márgenes del psicoanálisis. No pueden estar por fuera del psicoanálisis. No podemos hacer oídos sordos cuando es nuestra principal labor, sino descuidos políticos del propio psicoanálisis. Esa es la idea que les quería como asentar hace unos minutos. Entonces, siguiendo en este tenor y hablar de la salud mental, porque nuestro tema es psicoanálisis y contra salud mental, poder, que está de hilo a fin, y contra salud mental son los recursos. Segundo tema, el poder. Como saben, el psicoanálisis tiene un gran poder sobre el sujeto, sobre el individuo, sobre la persona, pero más aún tiene un poder sobre quien sufre, o el poder está ahí. Y el asunto no es el poder, como saben, sino el uso del poder en su forma perversa o en su forma de ganancia propia. Y esto el psicoanálisis lo logró resolver con el asunto de la contratransferencia. Quizás más que la relación transferencial, la contratransferencial. Que esto no está señalado en el panfleto, por ejemplo, porque es quizás algo más específico, pero el poder es la vía también de la cura analítica. Y ese poder no es en sí el poder, sino la renuncia al poder, que se nos otorga bajo todos los ideales que el analizante, el paciente, el consultante, a través de toda la ideología que dice, usted vaya ahí porque ahí le pueden ayudar, se pueden desmantelar. Y esto, para que se desmantele, para que el psicoanalista pueda devenir revolucionario, vamos a decirlo en ese sentido, tiene que desposeerse de esos lugares. Y para desposeerlos hay que reconocer un lugar de poder. Así que cosas de las que yo sospecho, ¿no? Además de las tremendas burlas políticas que nos toca vivir continuamente, son los hombres aliados, ¿no? Estos hombres nuevos performativos. Y todos aquellos que nos digan que el psicoanálisis es exclusivamente psicoanálisis y no tiene relación con política y que son resistencias del paciente.
Eso es crucial para mí, que las resistencias nunca van a ser exclusivas del paciente, del analizante. Que uno tiene que reconocer que hay un poder que se lo otorga y que el poder hay que neutralizarlo, ¿no? No en su sentido de perversión. Por eso el poder es una de las grandes entradas en el dispositivo de la salud mental. ¿Por qué muchos pacientes en momentos del tratamiento se preguntan si tendrán la necesidad o si será necesario recurrir a un tratamiento psiquiátrico, a la farmacología o a la psicofarmacotecnología? ¿Por qué aparecen esas preguntas? Porque a veces también tiene que aparecer la sospecha y tenemos que sospechar de que un tratamiento que siempre va como del bien en exceso, hay que sospechar. Si un consultante no nos interroga, algo está fallando, en el sentido no negativo, ¿no? Es decir, está fallando en el tema del saber, es decir, la falla aparece, si no que estemos fallando, al contrario, si un consultante, un paciente nos interpela, la cosa está marchando bien. No te vas a poner a discutir con cualquiera, discutes con quien quieres, ¿no? Con quien te podría movilizar un poco y no estás en una condición de esclavo, ¿no? De sumiso. ¿Ya conocen al famoso Nerval? Este gatito que ya van 3 vidas que va haciendo uso y sigue aquí, mi sol negro. Este, bueno, el poder es uno de los elementos inevitables que tenemos que cuestionar en nuestra profesión, que no creo que sea una profesión, yo creo que es un oficio, lo digo ahí también. Creo que el psicoanálisis es un oficio más que una profesión, más en nuestro argot, ¿no? Recordemos que el texto de Freud, donde nos habla de las imposibilidades, que por cierto hay un capítulo muy lindo de Marcelo Secha en el libro de Orígenes psíquicos del autoritarismo, donde esas imposibilidades es la del gobernar, ¿no? Educar y psicoanalizar, ¿no? Que son, y él las habla como profesiones imposibles. Sin embargo, sabemos que en nuestra época o en nuestro argot, la profesión ya está tocada por alguien que tuvo el capital cultural para poder accedido a espacios de formación, es decir, que pudo pasar a la escuela. Y en todos estos temas, quizás también hay que considerarlos de otra forma, que si lo bajamos al oficio, porque es algo que la clase obrera, quienes trabajamos en varias cosas, nos damos cuenta que la profesión es un aspiracionismo y es otra de las trampas de la meritocracia. O sea, como si yo por tener X número de grados voy a tener la vida económicamente resuelta, y es falso, ¿no? ¿Y qué es lo que vuelve a suceder? Que los oficios están de vuelta. Cuando uno se sitúa como clase obrera, como un oficio, me parece que entonces te percatas de las relaciones de poder que hay en los estratos sociales. Y esto hay que también plantearlo. No cualquiera puede asistir a un tratamiento, no solamente por la condición económica, sino también por los efectos del tiempo. Alguien que tiene tiempo para dedicarlo a un análisis y el capital es porque tiene un chance, pero sabemos, yo lo digo de primera mano con algunos consultantes y pacientes, que trabajan 2 turnos, que salen bastante tarde del trabajo y aparte trabajos precarizados. Si creen que en México la clase es alta media, es rarísimo, pero aquí la pista de la antipsiquiatría, que vamos un poquito para allá, para yo ir pausando un poco, nos la da Basaglia. Recordemos este título muy lindo, ¿no? La condición de ser pobre y loco. La clase explotada, la clase más trabajada, la que se esfuerza más y más y más, la que se cansa más, ¿no? Incluyéndonos, es la que a veces tiene más malestares, más quejas. No solamente se trata de que alguien cuide su salud mental. ¿Cómo voy a cuidar mi salud mental si tengo deudas por todos lados? ¿Cómo voy a cuidar mi salud mental si el ingreso no me alcanza para llegar a fin de mes? Claro que voy a estar estresado. ¿Cómo voy a pagar una consulta cuando tengo que pagar el agua, la luz, ¿no? Los alimentos, la canasta básica? Todos esos recursos a veces se nos olvidan, ¿no? Porque priorizamos la salud mental como si fuese importante, como si no fuese un asunto también de estabilizar o pensar las relaciones económicas. Obviamente estamos hablando de todo el trabajo de la obra de Marx, que van a afectarme psíquicamente. Es decir, por eso lo inconsciente es político y el síntoma también es político. No es que uno esté cansado de la vida. Pues claro, si trabajas 12 horas y tardas otras 4 horas en llegar a casa, me parece que va a ser un poco normal que no duermas, que estés mal y que aparte estés alienado.
¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? El derecho a la presa, claro. ¿Y con qué pago el arrendamiento? Es decir, se vuelve una especie de ciclo maldito, donde entonces empieza ahí a enfermarnos, ¿no? Este tema de la uberización, por ejemplo, que nos habla Amador Fernández Sabater. Es decir, podemos jugar con una serie de conceptos. Y para cerrar, por ejemplo, quisiera entrar al tema de la contrasalud mental. Que la contrasalud mental no es más que un acompañamiento a una lectura antipsicológica, ¿no? Antipsiquiátrica, desde su génesis, que la antipsiquiatría no se plantea como la aniquilación del aparato psiquiátrico médico, ¿no? No estamos hablando de ello. Estamos hablando de la aniquilación del uso de poder, ¿no? Y de constricción de los pacientes locos. Porque sabemos también por la historia que no todos los pacientes están locos, también se nos enloquece. Y una cosa es enloquecer como último recurso, ¿no? Como punto de resistencia por posibilidad, como defensa drástica, a que nos esquizofrenicen, esa es la palabra, para decir que la esquizofrenia está vinculada al capitalismo. Y con esto no estoy descartando que existan, porque hay bastante trabajo, con esto nos podemos referir a se llama Jesús Bermúdez, quien tiene un trabajo bastante interesante, desde la ciencia y la medicina, eh, en cómo, claro que hay afectaciones, pero también el entorno, lo sabemos, tiene afectaciones con nuestra relación con la salud. La antipsiquiatría, entonces, es la antesala de esta concepción de la contrasalud mental. Sí, llevar la contraria, porque la salud mental en este dispositivo, ¿no? Normópata de normalización, va a regirse desde ahí. La salud mental es eso, estar bien de la mente, estar bien de la cabeza, estar normal, pero recordemos que también incluso en que lo hice con cuidado, el asunto de las neurodivergencias también son un fenómeno del capitalismo, ¿no? Porque también se ha vuelto un recurso para justificar acciones y no ser consecuentes de ello. Por eso, quizás una de las máximas, ¿no? De que no se vuelve loco quien quiere, sino quien puede, involucra que quien puede también se asume en un lugar de loco. Por eso, que aquí habrá un montón de cosas. El asunto no es que uno esté loco, es decir, oye, pero tú estás loco, sí, un poco, y me es necesario. El asunto es cuando la locura se nos moviliza, ¿no? Se volatiliza por que se destensan los nudos, vamos a decirlo así, o los fenómenos también, ¿no? De la locura capitalista aparecen. Algo que está tocado en todo el panfleto es que el asunto de la enfermedad mental eh, está señalada como la psicopatología del capitalismo. Chequen, por ejemplo, los años, cómo han estado medianamente salteando los fenómenos. Ahora todo es ansiedad, pero recordemos en una lectura clínica que la ansiedad está cercana, más no es igual a la angustia. Entonces, seguramente después todos van a estar más angustiados. Recuerden también que tenemos el tema con la bipolaridad, que tenemos el tema de las depresiones. Todos estos asuntos que están siendo tocados continuamente tienen sus temporadas, como si fuese una serie de Netflix, ¿no? Hoy estamos en la epidemia de TDA, la epidemia de la ansiedad. Fíjense que hay como empujes. Cuando nace el asunto del TDA, está, hay un juego de patentes, según recuerdo. No tengo dato específico con el Ritalin, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay acciones mediáticas de la industria sí, farmacéutica. Y esto va a seguir, claro que va a seguir. Creo que va a seguir porque no hay patente libre. Porque cuando alguien recurre al tratamiento, no hay medicamentos. Porque se cree más en la pastilla que en la palabra. Por eso, en el fondo, todos en gran medida hemos seguido siendo creyentes y devotos de Dios, ¿no? Pero va cambiando conforme la moneda. Entonces, la subversión de la contrasalud mental, del psicoanálisis, son, a mi parecer, condiciones anarquistas también. Es decir, que se disputan contra un amo, incluso contra un Dios. Y estas formas no es que no exista una entidad o que tengamos asuntos con las creencias, sino con alguien que pretenda dominarnos.
¿no? Que pretenda dominar nuestro circuito deseante. Y el psicoanálisis es un liberador del deseo. Es una herramienta más, también hay que decirlo así. No creen que voy a decir, el psicoanálisis, no, el psicoanálisis es otra forma, ¿no? De comprensión o de atender a estos malestares. Por eso la contrasalud mental instigaría entonces a desestabilizar la norma de lo mental, ¿no? Y empieza a sonar un poco descabellado todo esto, pero cuando uno empieza a interrogarse, podríamos ver que estamos cada vez en un mundo que se quiere organizar por todos lados, se quiere individualizar, se quiere encasillar. No hablemos de todos los dispositivos actuales digitales que tienen toda nuestra información. Amazon, ¿no? Netflix, todos tienen acceso a todo. Entonces, bueno, así que digamos que hay un espacio de privacidad, no hay. Y eso es lo que nos permite entonces también eh, hacer una acción como de cuidado del deseo, cuidado de la intimidad, también así lo planteo, cuidado del secreto, que son las posibilidades reales para intimar con el otro, para abrirse en la vulnerabilidad. Es decir, lo contrario, resistir desde lugares más vulnerables donde esa violencia no sea capaz de afectarme, ¿no? Es decir, como desdoblar muchas veces algunos conceptos clásicos, como el que les decía, ¿no? La recomposición de los estados del ánimo, para movilizarnos anímicamente a otro lugar. En ese sentido, tendría que ser, evidentemente, me parece, a las pasiones alegres. Y que cuando son las pasiones tristes, que no sean melancolías ¿cómo se llama? Capitalizadas, estas famosas depresiones, sino que sean lugares de creatividad. Por eso, y con esto cierro, que la posibilidad de recurrir a este tipo de juegos, ¿no? O de barajas, nos permitan ser creativos. Es decir, recurrir a nuestros recursos y producir algo, ¿no? Y esa es una posibilidad, me parecer. Pero bueno, eso es algo que está muy, muy abierto. Ahorita hay muchas ideas sueltas también. Pero yo creo que yo por ahí pauso también para que no se nos haga tan extenso. Son las 9:08. Y bueno, si hay otro comentario, lo puedo escuchar o comentar. Y si no, también podemos ir pausando como ustedes lo vayan considerando. Gracias. Gracias a ti, Samuel. Y pues bueno, vamos a abrir el micrófono. Quien quiera agregar algún comentario o tenga alguna duda en específico de lo planteado por Samuel, con toda confianza puede abrir su micrófono. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé si alguien más quiere como intervenir, si no, pues como ustedes vayan viendo. Sí, Andrés. Bueno, soy yo de nuevo. Bueno, escuchándote, Samuel, me acordé de algo que vengo dialogando, discutiendo, hay que decirlo, con Noé y con otros colegas y amigos. Este vínculo entre psicoanálisis y política, ¿no? O política y psicoanálisis. Mientras te estaba escuchando, comencé a notar algunas ideas, ¿no? Ojalá él entienda mi letra, entonces pues vamos a tener fe. Bueno, hay que hilar fino, ¿no? Para esto sirven los diálogos, escuchar cosas. Yo estoy de acuerdo en mucho de lo que planteas, pero sin embargo considero que hay algo impensado en este diálogo, ¿no? Entiendo que hay que acotar para no perdernos en la infinidad de temáticas y de relaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el mundo es caótico en estos momentos, ¿no? Hablamos de algo llamado capitalismo, pero así en abstracto, ¿no? Pero bueno, ¿y qué está haciendo Trump en estos momentos? ¿Qué está pasando en todo el mundo, no? ¿Por qué digo esto? Porque
Creo que a veces los psicoanalistas que se acercan a pensar críticamente su rol, su disciplina, el campo teórico o el campo psi o el complejo psi, piensan a la política, pero siempre la piensan desde el psicoanálisis y no piensan a la política en su especificidad, que es la pelea que yo vengo dando, ¿no? Por ejemplo, yo como me asumo como marxista, yo considero que cometí el error contrario. Al enojarme tanto con los psicoanalistas que solamente que subsumen a la política a través de la clínica, yo cometí el error contrario, ¿no? Subsumir a la clínica en la política. Y ese es un error. Entonces, considero que es un error tanto lo uno, no pensar a la política en su especificidad, porque analista es aquel que trabaja en la clínica. Un analista no puede pensar directamente a la política a partir de sus conceptos y de sus categorías, o al menos esa es la posición que yo defiendo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, considero que el ejercicio crítico del rol del analista o del clínico sería, digamos, los cuasi infinitos atravesamientos de la clínica, ¿no? El género, la locura, lo decolonial, el racismo, todo eso, ¿no? O las determinaciones del capitalismo como em, extracción, ¿no? Del excedente y todas estas cosas, ¿no? O la enajenación o la alienación, todo eso. Es decir, explicitar los implícitos que determinan nuestro rol, nuestro posicionamiento y de los cuales no somos conscientes. Considero que podría haber una serie de tareas, las dejo ahí para el diálogo, para la discusión. Por ejemplo, politizarnos como clínicos. Una gran tarea, ¿no? Es una tarea al interior del psicoanálisis y fuera de él, ¿no? Delimitar campos de acción. ¿Qué corresponde al rol del clínico? Y el rol del clínico agotará todo lo que somos como seres humanos. Es decir, en todo momento somos clínicos, no somos hijos, sobrinos, amantes, seguidores de alguien en YouTube o lo que sea. ¿No somos sujetos sociales acaso? O sea, siempre y en todo momento somos clínicos. Me parece que ese es un grave error, ¿no? Que se comete. Y lo podemos ver en Jorge Alemán y lo podemos ver en Zizek, ¿no? La ontologización del psicoanálisis. Me parece un error horrible, ¿no? Lo que hizo Zizek y lo que está haciendo Jorge Alemán, ¿no? Bueno, continuando. Tercero, no subsumir la política en la clínica. Cuarto, no cometer el error que yo vine cometiendo, ¿no? Porque para oponernos a algo no necesariamente tenemos que tensar el bastón al extremo opuesto, ¿no? Es decir, no subsumir la clínica a la política, pensarlo en su propia especificidad y en su relación recíproca, ¿no? Intervenir con el rol específico, es decir, por ejemplo, a mí me estresa mucho cuando los clínicos piensan la política a partir de conceptos y categorías estrictamente clínicas. La política tiene sus propios conceptos, sus propias categorías, sus propias formas de acción. Por, en todo caso, lo que tenemos que hacer es, ¿qué del psicoanálisis nos sirve para pensar la política? Para hilar fino, cómo opera la ideología, ¿no? ¿Por qué sujetos en Argentina dicen, bueno, no tengo trabajo, pero estoy feliz con mi ley, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir el psicoanálisis de eso? ¿Cómo nos puede ayudar y cómo a través de ese análisis que nos ofrece, ese análisis fino, generar acciones políticas, ¿no? En coyunturas específicas. Entonces, espero darme a entender, ¿no? Tenemos como un programa político, ¿no? Más o menos. O sea, ¿cuál sería un programa o una estructura de programa político de su relación con, ¿no? O sea, cómo nos puede servir el psicoanálisis en la política sin subsumir la política en la clínica? Porque lo que terminamos haciendo es, por más que tengamos una teoría sumamente crítica, terminamos psicologizando la política.
con una ultra retórica que Lacan y que Badiou y que Zizek y que el que tú quieras, pero la política es acción colectiva y la política fundamentalmente tiene que ver con la conciencia y el psicoanálisis tiene que ver con el inconsciente. Entonces, son dos campos de acción diferentes, pero que se pueden pensar conjuntamente, sin subsumir el uno en el otro, ¿no? La clínica es solo una dimensión de la lucha de clases, solo una. Por eso me agrada cuando Samuel dice, bueno, el psicoanálisis es solo una forma, ¿no? Y mencionaste una serie de otras formas, ¿no? Los estudios locos, la ciencia ficción, la nueva antipsiquiatría, etc., etc. Por ejemplo, en espacios como esto, me parece pertinente pensar la especificidad de la clínica, ¿no? Y de cómo podemos ejercer el rol crítico y cómo podemos oponernos y qué proponemos. Pero creo que es la primera base sobre la cual tenemos que pensar es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y volver a ella, hacer abstracción de la realidad para pensar la especificidad, porque nos oponemos a cosas al interior de la teoría y de otras formas de ejercicio, ¿no? Alienantes, hay que decirlo. Pero bueno, yo lo pongo sobre la mesa, es algo que yo vengo pensando, ¿no? Eh, bueno, gracias. Sí, la pregunta, bueno, bien, el señalamiento es importante porque efectivamente, como tú dices, luego pasa que en muchas lecturas se psicoanaliza más que psicologiza, ¿no? Se hace una psicoanalización, que es lo que critica Castel, por ejemplo, ¿no? Toda una serie de eventualidades. Creo que se puede responder de una forma bastante eh, neutra y que fue uno de los intentos drásticos que, bueno, ya en su momento yo creo que si alguien quiere, ahí les mando el libro, que es la Sexpol, ¿no? La Sexpol que plantea Wilhelm Reich, por ejemplo, que tenía la finalidad de abrir espacios de asistencia pública, ¿no? De educación. Bueno, con educación no hablo de una psicoeducación, ¿eh? Me refiero a espacios de diálogo en torno a la sexualidad, ¿no? Y al placer, hay que decirlo. Es decir, que la sexualidad no quedara moralizada. Y ese es uno de los intentos que, por ejemplo, no está. No hay un lugar que esté abierto de manera resguardada, ¿no? O respaldada bajo el Estado que tenga esa libertad, que estuviera operado bajo una vía de este tenor. Ahora, esos fenómenos, ¿no? Que muy bien también señalas, pensaría de cómo la política tiene sus formas de accionar y esa política siempre es con otros. Lo que pudiese aportar quizás, ¿no? No un psicoanalista, tampoco los psicoanalistas. Yo lo que sí considero es que pueden aportar otra forma de comprender las relaciones de poder y las neurosis que llevan a alguien a actuar de esa manera. Aquí, curiosamente, uno de los campos principales es el campo jurídico, ¿no? Porque lo primero es la acción punitivista, ¿no? Eso es, y el campo de la legalidad, es decir, la ley es lo que va a estar como legislándonos, ¿no? Qué tan cuerdo es uno y qué tan eh, este, neurótico es. Pero al final, por ejemplo, ¿no? Algo que se ha visto es esto que dice, se intentan hacer análisis psicoanalíticos de la política. La política tiene que ser, aquí vamos a decirlo, quizás aquí estamos cercanos en este punto, ¿no? Tiene que entrar para que pueda tener un efecto en el espacio de la dimensión clínica y no quede capturado e ideologizado. Pero es una labor ética del analista, abrirse a la política. La política está en todos lados, ¿no? Por eso, incluso en una de las ideas centrales del panfleto es que el asunto del psicoanálisis, leo la cita, es es la política, ese es uno de los núcleos del propio psicoanálisis. Y lo político, sabemos que es lo personal es político, es lo que lo que se nos han dicho los estudios feministas. Esto creo que fue Kate Millett, creo que es Kate Millett quien lanza este eslogan de lo personal es político, y después va tomando fuerza. Les leo la cita que responde a lo del síntoma. Miren, todo síntoma es político, dice algo así. Sí, todo síntoma es
político e inevitablemente la clínica en su modalidad de confrontación hacia el malestar impropio, digo impropio porque los malestares, decíamos, vienen del exterior también, de la otra edad, tienden a no ser politizados, ¿no? Tienden a ser psicologizados. Por eso el asunto del analista es que no se abra al asunto de la política, que no abra la puerta a la política y dar cuenta de eso, ¿no? Que esté alienado en su labor clínica, que quede encerrado, como bien decías, ¿no? Porque entonces el analista solamente está ahí. Claro, hay una operación de uno al otro y ahí es donde opera la función. Sin embargo, ese espacio tiene que abrirse en su disposición, me parece, política con la que habita cada territorio. Ahí sí, ¿no? Con cada lugar. Eh, la estrecha relación entre síntoma y política es inevitable, porque todo síntoma es político, en tanto que el inconsciente, es decir, algo común, algo que a todos nos atraviesa, los límites del individualismo burgués. Usted puede tener millones de pesos y usted puede tener una casita de cartón y en términos inconscientes, nadie es más, nadie es menos, ¿no? Nos habita esa construcción discursiva del inconsciente. Por eso es político, ¿no? Porque es algo que no se logra capitalizar, no se logra capitalizar. Aunque aquí viene algo muy interesante y se puede uno recurrir a ese capítulo atroz de Black Mirror, donde ya está hay memes, ¿no? Donde uno dice, ay, estoy viendo memes en mis sueños, ¿no? Y entonces hay momentos donde ya tienes periodos de descanso menores, en tanto no permitas tu suscripción. Ese es un ejemplo, ¿no? Que entonces se cuela por ahí, entonces empieza a capitalizar y uno dice, ay, yo quería esto, pero compré esto sin querer, ¿no? Es un ejemplo muy, muy burdo. Sin embargo, hay fugas, ¿no? Como lo es el amor, la alegría y los deseos más impuros, porque es lo que también revela el psicoanálisis, ¿no? La impureza del inconsciente. Y también algo que aquí no se habla tanto, quizás en el apartado de organismos mutantes, cuando se hace un comentario al pensamiento heterosexual, es que la sexualidad es uno de los puntos claves del psicoanálisis, ¿no? La relación de la sexualidad tendría que verse situada también en ese lugar. Claro, habría que ver cuáles son las estrategias. En México, sabrán que por la historia como ingresa el psicoanálisis a México, fue visto como un dispositivo que podría violentar a las infancias, ¿no? Porque había un saber de la sexualidad. Esto lo explica muy bien Carlos Monsiváis en un ensayo de un libro el de Antipsiquiatría y Política, sí, ahí, coordinado por Silvia Marcos en el 78, me parece, o el 70, sí, 78, 74. Si un síntoma es la forma que adopta la posibilidad de situar al sujeto en el mundo, ello implica la descentralización de sí mismo para amistarse con la diferencia del otro. Sabemos que el psicoanálisis no le interesa aniquilar o erradicar síntomas, sino localizar y preguntarnos si se puede lograr algo con eso, porque al final también se vuelve a elaborar otro síntoma, es decir, uno no queda curado del síntoma, hay reproducciones del síntoma. Aquí también eso creo que tiene que ver con la inmersión de la política y la clínica, porque entonces si uno se adentra en el hecho de que el síntoma es exclusivo que se está dando en el dispositivo clínico, cae en el asunto de la psicologización. Es que el asunto se ve como muy breve, ¿no? Porque el tema es que el psicoanalista puede atender a los efectos de la política y para ingresar al campo, vamos, de lucha, tendría que hacerlo en lo social. Y eso tiene que abrir el dispositivo clínico. Por ejemplo, el trabajo que se ha hecho como psicoanálisis en el barrio, ahorita se me vino a la mente, ¿no? O empezar a ver las posibilidades de ingresar y que es un intento medianamente pues sí, se intentó, pero entiendo que falló, de que haya psicoanalistas en el hospital. Pero tomamos en consideración que la burocracia de nuestro país es muy ajena, ¿no? Y falla. Un fenómeno que se ha dado, y creo que seguramente en su ciudad también, y siempre lo señalo, es que las instituciones están cayendo. Entonces, ante ello, lo que sucede es que se abren espacios como casas hogar, montones de anexos. Fíjense que hay montones de anexos. Allá no sé, pero acá cada vez hay más anexos. Eh, y lo que está siempre implícito es la ley, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis, el año pasado, en inicios, se intentó impulsar una ley en la cual el paciente adicto podría ser
anexado sin su consentimiento. Que esto es una lógica que opera en la sujeción, ¿no? También del loco, vamos a decirlo así. Y quizás un programa político lo veo sumamente complicado, ¿no? Un intento es meramente, quizás, en una plataforma teórica como lo fue el marxismo, ¿no? Que es una parte que puede funcionar, pero aquí podría ser algo de interés, que esa plataforma orienta a la socialización, vamos a decirlo así, de los cruces del inconsciente, ¿no? Con la realidad social. Creo que es un tema bastante complejo, no solamente por la dimensión, ¿no? que abarcaría, porque realmente, como lo dice Andrés, bueno, ¿cuál sería entonces el programa? O sea, ¿qué podría hacer un psicoanalista como en la política real, ¿no? O sea, ¿dónde está la incidencia? Si muy apenas estamos viendo temas, por ejemplo, de reformas a la salud mental y en ellos no existe el psicoanálisis. Pero si el psicoanálisis ingresa como una categoría clínica, vamos a estar en otro tema, la validez, ¿no? Por ejemplo, de que el psicoanalista entonces empieza a jugar en otro registro. Es más o menos lo que pasó en Francia, que iban a descartar el psicoanálisis por la falta de evidencia científica. Entonces, hay una estrecha línea muy radical que puede entrar, pero se le sigue marginando. Es decir, hay una fuerza muy fuerte, obviamente, que podría movilizar. Bueno, yo con eso pausaría ahorita. Sí, Andrés, levantó la manita. Me hiciste pensar en esto de ampliar el dispositivo Pichón Rivière, ¿no? Ándale. Los diferentes ámbitos, lo psicosocial, el individuo o el sujeto, ¿no? Los grupos, el nivel de la organización y finalmente el más amplio sería la comunidad. O sea, eso es ampliar el dispositivo. Obviamente hay debates, ¿no? De si es psicoanálisis o no es psicoanálisis. Lo dejo ahí abierto. Para mí sí es psicoanálisis. Pero, por ejemplo, hace rato que mencionaste lo del campo jurídico, ¿no? Ujú, Me quedé pensando, me recordaste algo. Yo considero que lo máximo a lo que podemos aspirar desde nuestro oficio, como tú lo dices, o desde nuestro rol profesional, es incidir a nivel política pública, pero como profesional. Yo de lo que estoy hablando es de descentrarnos. O sea, pon tu cuerpo en la huelga. No eres psicoanalista, pon tu cuerpo en la huelga. No sé si se entienda la diferencia. O sea, he ahí, ¿no? O sea, por eso, a ver, en una huelga no eres un psicoanalista, eres un ser humano poniendo el cuerpo junto a otros o poniéndote algo. ujú, Y eso ya no tiene que ver con ampliar el dispositivo. Ojo, no estoy diciendo que no se puedan utilizar conceptos y categorías o que en grupos de militancia política no utilizar dispositivo grupal, por ejemplo. O sea, obviamente estoy a favor de eso, ¿no? Pero sí el hecho de, bueno, a ver, psicoanalista, no tienes el saber sobre la política, así como tú llevas al interior del dispositivo a descentrar a otros y a que establezcan una nueva relación con su verdad. Bueno, la política efectiva y real te descentra a ti como psicoanalista y te lleva a vincularte de otra manera con la verdad política. Y la verdad política tiene que ver con la organización, ujú. porque la política no es de intelectuales. Y el lugar que ocupa el psicoanalista no es de clínico, sino de intelectual. Y la política, obviamente hay una relación entre intelectuales, ¿no? Por la división social del trabajo, por la división entre lo manual y lo intelectual. Pero esta es una descentralización radical del psicoanalista. Entonces, no sé si me di a entender, ¿no? Sí, Obviamente, esto merece diálogo, ¿no? Merece diálogo.
Y estaría chido que Noé dijera algo, pero no Noé, mi compa. Noé Grimaldo, ahí hay alguien que se llama R, no sé quién sea R, Sandra, les invito a sumarse al diálogo. Santiago, bienvenidos, bienvenidas, o sea, porque creo que esto nos toca, no sé si es algo nuevo, no sé qué piensen. Yo, por ejemplo, el texto de Samuel, como lo dije, ¿no? De que en dónde me metí, ¿no? Al momento de leer esto. Entonces, creo que lograste tu cometido, Samuel. Hay algo Conmover mis estados sí, anímicos. justo, quería decir algo que ahorita lo platicas y lo traigo fresco porque algo lo hablamos en la mañana, lo hablé con una persona, y es que efectivamente el propio carácter aburguesado del entrecomilladamente psicoanalista siempre ha estado asociado a la clase alta todavía, aunque nos cueste, está asociado, ¿no? Hay una categoría como entre psiquiatra, psicólogo y psicoanalista que yo creo que seguramente hemos escuchado en algún momento esa diferencia, incluso hasta el cliché, ¿no? De uno tiene que andar con saco y listo, ¿no? Ya psicoanalista, punto. Ok. Eh, y hay una función, como dice Andrés, claro, lo clínico podría resguardar al psicoanalista, lo puede como resguardar un poco, pero el asunto es que se le sitúa como intelectual. Intelectual, donde aquí está uno de los fracasos, y quizás aquí lo voy a hacer también con cautela, se ha creído que el psicoanalista es, a ver, hasta un poeta filósofo, ¿no? Es decir, se vuelve críptico y no socializa, no se vuelve como un espacio de la salud común. En el panfleto hay un apartado sobre la enfermedad y retomo algunas ideas, por ejemplo, de cómo el sistema, ¿no? capitalista nos quiere siempre, obviamente, de carácter activo, sano. Y aquí hay un doble filo, que eso también es para pensar, que incentivar la salud mental y darle más herramientas, es que es una especie de encrucijada, ¿no? Como de doble filo, va a decir cómo puede funcionar mejor el sujeto, mantenerlo más sano. Esto ya hay muchos programas, no hablo del psicoanálisis, pero en las grandes empresas y fábricas saben que hay como programas para el burnout principalmente, espacios de relajación, ahora tenemos pausas, ¿cómo le llaman? Pausas activas, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, tiene un nombre esto, ¿no? Para que no te estreses en el trabajo, pero eso es la producción. Y entonces, siendo muy drásticos, lo que no le cabe al capitalismo es la enfermedad. Entonces, la enfermedad también es una forma de protesta. Esa es una de las formas que también radicalizan en el otro polo, ¿no? El asunto. Ahí, en ese apartado, pueden ver algunos referentes. Pero creo que el fallo del psicoanálisis con la política pasa por ahí también, Andrés, ¿no? De que se sitúa como el que sabe, y es el error del analista, y es el error de la operación clínica, y es el error de la dirección de la cura, que cree que posee el saber, que sabe, ¿no? Es el gran problema. Y por mucho que uno esté en continuo trabajo clínico, a veces se patina, ¿no? Porque el poder está de por medio. Por eso es importante como el análisis, el famoso trípode de la supervisión, la discusión con otros, pero si nos hablamos solamente entre puros clínicos, eso se vuelve alienante y ese es el discurso, por eso hay que descentralizar, esa es una de las, de hecho la versión que ustedes tienen del libro, que por mí es una corrección, dice descentralización, pero es la deslocalización, para después descentralizarnos, hay que movernos del lugar, decía al inicio, y luego salirnos de ese, ¿no? Y esa es una estrategia, porque la única estrategia es salirse del lugar, salir del consultorio, ir a tomarse una cheve, un café con alguien más, ¿no? Que nos cuente cómo le está pasando el mundo. O sea, esa es la única posibilidad, pero lo que sucede es que cada vez se vuelve cíclico, se vuelve como una especie de autoproducción, ¿no? De autofagia a su vez, de alienación. Y entonces el psicoanalista piensa el mundo en puros conceptos psicoanalíticos y se le olvida que en el mundo, pues la señora que va a comprar X cosa a la tiendita, el señor que va a comprar X cosa a la frutería, no está en esos términos, ¿no? Y entonces, lejos de lograr una socialización, lo que hacemos es una especie de cripta, ¿no? Decía, de otra vez de oscurantismo. Y al final, el malestar es común, la enfermedad es común, el dolor es común, todos experimentamos el dolor, sí, lo apalabramos de ciertas maneras, cada quien a su forma, pero es algo que nos une el dolor. A diferencia, por ejemplo, de la alegría, hay gente que no conoce la alegría. Entonces,
veamos que son como movilizaciones, ¿no? Que implican bajar también el régimen, ¿no? Entrecomilladamente del intelectual. Lo tengo muy fresco, insisto, porque en la mañana hablaba de esto con alguien, pero la labor del intelectual no es aquel que sabe, ¿no? Y que se impone como figura mediática de la política, sino más bien es aquel que sabe cómo reconocerse con su lugar en la comunidad. Y para ello tiene que haber trabajos también de una poética, ¿no? Y por eso las militancias son en cuerpos, ¿no? También como se ha señalado. Pero nuestro México es un asunto que estamos trabajando en ello. No es que no exista, no es que no haya sucedido, es que tenemos que estar produciendo recursos, ¿no? Encuentros, escritura, escritura libre. Ustedes saben perfectamente que las casas editoriales que coordino, más la revista, todo lo que yo trato de producir es público, es decir, no está tocado por una vía de, ay, no tengo para comprar el libro, pues ahí te va el PDF, pídelo, punto, es de acceso público y gratuito. Porque entonces también ese es otro obstáculo. Es una forma, eventos como el de ahora, reunirnos para dialogar, es público, ¿no? Y son pequeñas estrategias. No van a cambiar el mundo, pero por lo menos yo me he dado cuenta en mis años, tiempo de andar en estas cosas, de que siempre se puede encender una chispa por ahí, ¿no? Por eso me abrí con este verso de Paul Auster, ¿no? Mi cuerpo es una mecha. Y si todos somos una mecha, es un ejemplo. Habrá otros que intentamos llegar con pólvora, ¿no? Y otros ya hacemos el incendio, y entonces uno empieza como a colectivizar eso. Y no significa que uno esté haciendo una oleada de fuego. Cada quien puede llevar y ser el tlacuache de cada mundo, ¿eh? O sea, a eso me refiero. Porque hay gente que está gestando ideas, hay gente que ya está en pleno, vamos a decir, la gente que lleva rato, ¿no? Que tenemos como referentes, gente que ya trae fuego. Hay gente que está haciendo pólvora, lo que necesitamos es acercarnos, ¿no? Y movilizarnos con nuestros saberes. No significa que uno tenga que ir a protestar a diario. Cada quien tiene sus formas de actuar, de militar. También hay formas de militancia. La academia también es una forma de militancia. Pero hay que ser muy cuidadosos con esos temas, ¿no? Me parece. Y también no demeritemos que todas las luchas en bien de un bien común social, ¿no? Que no esté tocado por el poder del capitalismo son honorables, ¿no? Cada quien podrá luchar con sus herramientas. También es una posibilidad, ¿no? Bueno, yo con eso pauso, pensaría por ahí hasta hoy. Bueno, ¿les parece si hay alguien que tenga algún último comentario y nada más para cerrar? Bueno, pues yo quisiera recordarles nada más bueno, primero agradecerte, Samuel, por el espacio y el diálogo. Definitivamente son cosas que tenemos que continuar repensando, sobre todo porque sí, como bien ha señalado Andrés, ¿no? Si bien el psicoanálisis tiene este, la cualidad, ¿no? De repolitizar lo privado, podemos correr el riesgo de la maniobra contraria, ¿no? De privatizar lo público, ¿no? Lo político, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Cuando queremos hacer de nuestra teoría una antropología política, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que es eso, no establecer nada más bien balizas. Nuestro trabajo es la negatividad, ¿no? En el inconsciente, ¿no? Es desmembrar para decir, bueno, hasta aquí llegamos, continúa acá en un programa político, ¿no? En ese sentido, ¿no? Acá están las causas materiales también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y pues bueno, este, creo que ahí yo sí admito un neófito, ¿no? En teoría política, al menos o en la militancia política. Afortunadamente hay muchos que tienen mucho conocimiento al respecto, ¿no? Para la organización directa y pues que nos podrían ayudar bastante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sostener un diálogo abierto con ellos. Pero bueno, quiero recordarles también que, pues bueno, el libro pueden obtenerlo en la editorial Indómita, en ese sentido. O que te lo piden a ti, se los puedes pasar también, ¿no? Así ya el PDF. Claro, claro. También es como mencionó Samuel, es de libre acceso. Y pues bueno, la idea es que sigamos divulgando como virus estas ideas, ¿no? Que generemos un incendio a largo plazo. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan linda noche. Un abrazo.